Muy buenas noches a todos aquellos que nos sintonizan a través de Facebook. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y nos congregamos una vez más a través de esta red social para poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a ir a la lectura bíblica y les voy a leer un pasaje en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Y dice la palabra del Señor: Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. El título de este mensaje, como lo anunciábamos ya con anterioridad, es Palabras infladas. Y si tenemos que hablar de un término que es muy común en nuestra jerga actual y sobre todo en nuestro país, es la palabra inflación. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Lo primero que se da cuando hay inflación es un incremento en los precios que es sostenido a través del tiempo. ¿Y por qué se produce este incremento en los precios de determinados bienes y servicios? El incremento de los bienes y servicios y en realidad de sus precios se produce porque hay una cantidad de dinero que anda circulando en la sociedad, una cantidad abundante de dinero que hace poner en peligro la cantidad de estos bienes y servicios que se encuentran en las góndolas, que se encuentran a las ventas, poniendo en peligro también la producción. Entonces, para que todo no se agote de un momento a otro, por causa del dinero que anda circulando, los productores dan la indicación a aquellos que tienen acceso a esos productos y servicios para poder venderlos después, de que le suban el precio, de que haya un incremento en el valor de ese bien y de ese servicio, produciéndose una inflación, produciéndose una crisis. Y si tenemos que hablar de un tipo de inflación, porque hay diferentes tipos de inflación, hay una inflación que está relacionada con la oferta y la demanda. Y es que a mayor demanda de un producto en sí, sea esencial o no ese producto, hay un incremento en el precio de aquel. Y hoy en día, si tenemos que hablar del cristianismo actual, no escapa esto a nuestra realidad. Hoy en día hay inflación de determinadas palabras en el ámbito cristiano que hacen que la gente se incline a escuchar diferentes tipos de mensajes, se incline a escuchar cuando oye estas palabras que son muy actuales hoy en día. Una de las palabras que ha sufrido inflación en desmedro de otras palabras es la palabra ciencia. Es la palabra ciencia. Realmente con esta palabra hay un deseo de conocer más y más. Hay un deseo de saber más, de conocer aquí, de conocer allá. Entonces realmente el público se inclina a escuchar esa palabra ciencia, cuando se nombra la palabra ciencia y escuchamos noticias acá, escuchamos noticias allá, escuchamos noticias en diferentes ámbitos, noticias que dan los científicos, noticias que dan los medios de comunicación, diferentes noticias que escuchamos y que está relacionado con la ciencia. Hoy hay mucha inclinación a conocer
qué es lo que sucede con la vacuna de esta peste, que es el coronavirus, de este virus, a conocer qué medicamentos pueden apalear, pueden llegar a estabilizar a un enfermo que tiene esta peste, este virus. Entonces sucede que nos inclinamos, cuando se escucha la palabra ciencia, nos inclinamos a querer saber, querer conocer más. Pero muchas veces esto puede llevar a un envanecimiento de la persona. El deseo de saber más puede llevar a un envanecimiento de la persona y a que esa persona realmente deje de lado lo que es el conocimiento esencial, que es el conocimiento que la misma palabra de Dios nos da, que la misma palabra de Dios nos brinda. Y la palabra de Dios mismo dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El conocimiento realmente envanece nuestras vidas. El querer conocer solamente termina llenándonos, inflándonos un poco y despreciamos muchas veces la palabra de Dios. Despreciamos el mensaje de Dios para nuestros días. Y buscamos la explicación en la ciencia, buscamos la explicación en los medios de comunicación, buscamos la explicación en los diferentes médicos y dejamos de lado este conocimiento esencial que al final nos termina envaneciendo. Con esto no quiero decir que esté mal escuchar. Con esto no quiero decir que esté mal saber y conocer más de lo que está circulando en los medios de comunicación, pero debemos saber a dónde prestamos el oído, a dónde realmente ponemos nuestro oído, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos también habría mucha comezón de oír diferentes cosas. En segundo lugar, otra palabra que está inflada en nuestros tiempos, que ha sufrido una inflación, es la palabra siembra. Hoy en día vemos a diferentes personas, diferentes religiosos, hablar de que es tiempo de sembrar la semilla. Y cuando se refieren a sembrar la semilla, se refieren específicamente a lo que es sembrar dinero para poder cosechar lo que es el dinero. Entonces, esta palabra es muy usada y las personas prestan mucho oído a esta palabra, a la palabra siembra. Entonces, prestamos oído a la palabra siembra porque nos interesa en un tiempo donde estamos viviendo escasez, nos interesa multiplicar nuestros recursos económicos. Entonces muchos dicen, siembre acá, siembre su dinero, siembre lo que usted tiene y cosechará más dinero. Sin embargo, les leo acá en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A lo que se refiere con la palabra siembra en la Escritura, se refiere a sembrar para el Espíritu, se refiere a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios nos pide, a obedecerle en muchas cosas que Dios demanda de nosotros. Sin embargo, debemos saber, debemos conocer verdaderamente que
no se está refiriendo específicamente al dinero. Incluso podemos llegar a sembrar dinero. Si queremos utilizar esta palabra, podemos llegar a dar dinero cuando damos diezmos y ofrendas. Y Dios puede multiplicar, nos puede bendecir con dinero. Pero no solamente Dios nos puede bendecir con dinero, sino que Dios nos puede bendecir espiritualmente también, porque dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, cosechará espiritualmente. Dios nos puede bendecir con ministerio, dándonos un ministerio, dándonos dones espirituales también, dándonos mucha sabiduría para poder entender los tiempos que vivimos. No precisamente se refiere al dinero todo esto, pero como la situación así lo amerita, la palabra siembra ha sufrido una inflación. Entonces nos inclinamos a escuchar esta palabra por encima de otras palabras, porque hay mucha demanda de esta palabra. Otra palabra también que ha sufrido inflación es la palabra decreto. Cuando hablamos de decreto, se refiere a la decisión que toma una autoridad en referencia a la materia que le compete a él. Toma una decisión en el área sobre la cual él tiene competencia. Hoy estamos viendo, observando cómo el presidente está dictando constantemente decretos en el área que a él le compete para poder llevar adelante lo que es este proceso de cuarentena. Sin embargo, esta palabra ha sufrido inflación también. Nos inclinamos, las personas se inclinan a escuchar la palabra decreto. Hace no mucho, antes que se desatara toda esta pandemia del coronavirus, cuando ya la enfermedad existía, un predicador decretó que el coronavirus en ese momento quedaba totalmente deshecho y que no había más coronavirus. ¿Qué sucedió? Que a partir de ese momento la pandemia se desató sobre todo el mundo. Porque Dios ha establecido estatutos y decretos que son inamovibles y también Dios es el único que tiene facultad para decretar algo porque Él es la autoridad máxima. Incluso Él es el único que tiene facultad para decretar aún sobre su propia palabra. La Biblia nos relata precisamente que Jonás fue enviado a predicar a Nínive y a anunciar que en 40 días la ciudad iba a ser destruida. Pero sin embargo, después que Jonás predicó la palabra de Dios ante un decreto que establecía Dios allí, Dios estableció otro decreto que detuvo totalmente el juicio de Dios sobre Nínive, porque los ninivitas se arrepintieron de corazón. Hay una mala interpretación de esto y podemos ver en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 20. Y dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si leemos solamente hasta allí, podemos entender que Jesús nos autoriza a utilizar las palabras para poder cambiar una situación, para decirle a un monte, échate, cámbiate de lugar. Si leemos hasta allí, la doctrina de decretar sería acertada. Sin embargo, si seguimos leyendo, dice,
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Se está refiriendo Jesús a la oración, a los pedidos que nosotros podemos hacerle a Dios a través de la oración y que conforme a nuestra fe Dios puede obrar de una manera sobrenatural y Dios puede cambiar cualquier situación por más difícil que sea. Por eso Jesús pone el ejemplo del monte. Sin embargo, esto no nos autoriza a decretar, porque la palabra de Dios debemos entenderla, debemos escudriñarla. En cada libro de la Biblia debemos estudiar los temas tomando de un libro y de otro. Y también la Biblia nos dice en cuanto a la oración, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos lo que le hemos pedido. No solamente alcanza con pedirle, sino que vamos a tener lo que hemos pedido. Dios va a poder obrar de una manera extraordinaria, siempre y cuando sea su voluntad y Él lo haya determinado. Dios no ha perdido la autoridad en todo esto. Dios es el único que tiene la autoridad para decretar y para cambiar una situación totalmente. Por eso, esta palabra ha sufrido inflación. Hay mucha demanda de la palabra decretar, porque es una palabra linda, es una palabra que nos pone en una situación de eminencia, podemos decir, de superioridad ante cualquier situación. Sin embargo, Dios es el que tiene el control. Por tanto, debemos siempre tener en cuenta esto. Si hablamos de otra palabra que ha sufrido inflación en este último tiempo, es la palabra reino. Escuchamos la palabra reino de Dios y suena linda la palabra. ¿Por qué suena linda la palabra? Porque entendemos en la palabra y a través de ella, por eso suena muy lindo esto, que somos hijos de un rey, que realmente somos hijos de un rey todopoderoso. Tenemos privilegios a ser hijos de un rey. Entonces vemos acá que esa palabra también ha sufrido inflación el reino de Dios, la palabra reino, y se interpreta mal, se interpreta totalmente mal, porque se dice y se da una explicación y se dice que la iglesia es la encargada de establecer el reino a través de la tierra. ¿A través de qué? Ocupando los lugares de eminencia, ocupando los poderes políticos, ocupando las escuelas, ocupando diferentes lugares donde podemos establecer autoridad. Sin embargo, el reino de Dios no es así. Jesucristo puso una condición para poder ser parte de ese reino. Y Él llegó con un mensaje claro. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Anteriormente a Jesús, Juan el Bautista también traía este mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Jesús también dijo en San Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores pelearían por mí para que yo no fuese entregado. Sin embargo, el reino de Jesús no es de este mundo. El reino de Jesús no pertenece a esta tierra, es un reino espiritual. Y Jesús un día va a establecer su reino, porque Él es el único que puede establecer un reino acá en la tierra. Y eso será después de 7 años de gran tribulación que vivirá este mundo posteriormente
al arrebatamiento de la iglesia, después de esos 7 años, Jesús vendrá a esta tierra, vencerá al anticristo y establecerá su reino milenial. 1000 años de reinado de Cristo, pero es Jesús el que establece el reino. Y debemos tener mucho cuidado también, porque hoy el reino se anuncia y se dice, acá está el reino de Dios, allá está el reino de Dios, vengan acá, acá está el ungido de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice en San Lucas capítulo 17, versículo 20, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Jesús aclaró específicamente, vendrá un tiempo donde dirán, acá está el reino de Dios, pero no vayan, dice, porque el reino de Dios no vendrá con advertencia. Jesucristo viene a este mundo, pero antes Jesús viene a buscar su iglesia y el arrebatamiento de la iglesia es inminente y no viene con advertencias. El arrebatamiento ocurre en cualquier momento. Gran parte de las señales que encontramos en la palabra de Dios están dirigidas hacia un pueblo específico, el pueblo de Israel. Pero la iglesia debe esperar solamente el arrebatamiento. Puede ser de un momento a otro, no dependemos de ninguna señal. Y todavía falta tiempo para que Jesús establezca su reino terrenal. Y es Jesús el que lo establece, no la iglesia. La iglesia solamente anuncia el reino espiritual de Jesús y pone como condición que las multitudes se deben arrepentir de sus pecados para entrar al reino de Dios y experimentar el nuevo nacimiento. Palabras infladas, palabras que muchos quieren escuchar y que demandan en este tiempo. Pero hay una palabra sobre la cual me quisiera un poco explayar en esta noche, y es la palabra paz. Hay una demanda impresionante de la palabra paz, de escuchar la palabra paz. A cualquier precio hay un deseo de escuchar la palabra paz y de obtener la paz. Es la demanda del tiempo. Sin embargo, Jesús habló de una paz totalmente diferente a la que el mundo espera. El mundo cree que la paz se recibe con la resolución de su problema económico. El mundo cree que la paz se recibe con su matrimonio nuevamente unido. El mundo cree que la paz se recibe con una buena posición económica. El mundo cree que la paz se recibe gozando de buena salud. Sin embargo, Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús nos da no es la paz que el mundo da. Jesús no da la paz como el mundo la da. Y lamentablemente creemos que Dios da la paz de ese momento y estamos anunciando la paz como el mundo la daría. ¿Y a qué me refiero? Que a veces hablamos de paz
y le decimos a las personas, tranquilo, Dios te va a dar paz. Te voy a dar una palabra de paz para ti. Y hablamos de paz y dejamos aparentemente la palabra paz en los oídos de las personas, pero sin decirles que para obtener la paz de Dios hay una condición, y es aceptar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué? Porque todo aquel que no ha creído en Jesús, que está alejado del Señor Jesucristo, está enemistado con Dios. Dice el capítulo 4 de Santiago que cualquiera que se constituye en amigo del mundo es enemigo de Dios, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. El mundo está enemistado con Dios, está separado de Dios. No hay paz entre Dios y el mundo, entre Dios y las personas que no creen en Él o que rechazan la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No hay paz entre ellos. Entonces, cuando hablamos de paz, debemos también decirles el precio que tiene la paz, porque la paz tuvo un precio. Isaías 53 dice que por darnos la paz, está hablando de Jesús, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. La paz de Dios, la paz que Dios te ofrece, tiene un precio. Y Jesucristo lo pagó a ese precio con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y para nosotros estar en paz con Dios también tiene un precio, ¿sí? Y no es precio de dinero, sino es un arrepentimiento sincero, que es un cambio de actitud, cambio de vida, y comenzar a vivir una vida con la fe puesta solamente en un solo hombre, llamado Jesucristo el Señor. Pero lamentablemente hoy estamos ofreciendo paz sin decirle al mundo que para que el mundo tenga paz con Dios, debe reconocer sus pecados y arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Porque si no, estamos dando la paz como el mundo la da. Y no estamos siendo veraces a la hora de decir esto. Y si hablamos del creyente también, hay una manera para que el creyente tenga paz. Y dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También para el creyente tiene un precio, la paz de Dios. Y ese precio es pasar tiempo delante del Señor, en oración. Dar a conocer delante de Dios nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras cargas. A veces buscamos la paz en otros lados. Buscamos la paz en el consejo de personas. Buscamos la paz en el consejo de profesionales. Pero en el único que podemos encontrar la verdadera paz es en Jesús. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado en ofrecer paz a cualquier precio y no con el precio correcto. Porque hay una persona, un personaje que la Biblia describe que viene a ofrecer paz al mundo, paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos,
de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El anticristo está hablando de él, del enemigo de Jesús, del diablo que va a emerger de la misma oscuridad, encarnado en una persona después que el Señor venga a buscar su iglesia. Ese anticristo, un siervo de Satanás, Satanás mismo hecho carne, va a ¿qué? Va a traer paz y seguridad. El anticristo va a inflar la palabra paz. Va a inflar esa palabra. Le va a dar al mundo lo que el mundo quiere. El mundo quiere paz. Bueno, el anticristo le va a ofrecer paz y seguridad. Pero le va a ofrecer la paz como el mundo la da. Porque el anticristo viene a solucionar los problemas económicos de este mundo. Oh casualidad, que la gente, gran parte de la gente cree que la paz se encuentra con la seguridad económica. Paz y seguridad, paz y protección. Eso viene a ofrecer. Debemos tener mucho cuidado. He escuchado a un pastor el otro día, lo voy a nombrar porque es muy conocido, a Dante Gebel. Escuché una predicación de él y lo escuché a él dando un testimonio de que él había comenzado a trabajar en una radio que promueve el rock, porque a él le habían pedido que si podía dar a través de la radio mensajes motivadores. Pero acá vienen mensajes motivadores, mensajes que traen paz, esperanza. Pero acá viene lo importante de esta situación. Es que le habían puesto una condición. Y es, ¿te animás a dar mensajes motivadores? Mensajes de paz, esperanza, pero sin bajar línea de religión. Y este predicador aceptó y dijo sí. Ustedes saben a qué me refiero, a qué se refiere él cuando le pidieron no bajar línea de religión. Es hablar palabras bonitas de esperanza que pueden encontrarse en la Biblia también, pero sin nombrar a Jesús. Y me suena esto a cuando Pedro y Juan estuvieron allá ante los religiosos y les prohibieron que enseñasen en el nombre de Jesús y que esparcieran su doctrina. Y ellos dijeron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron predicando. Siguieron anunciando a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos ofrecer paz a cualquier precio. No podemos dar la paz como el mundo la da. Porque si la damos como el mundo la damos de la manera que la da el anticristo. Y tal vez alguien se sienta ofendido, tocado con esto. No es mi intención realmente destruir a nadie, sino que nos demos cuenta, que reaccionemos y que si hemos estado dando la paz como el mundo la da, nos arrepintamos, reaccionemos y cambiemos nuestra actitud. Porque la paz de Dios no es la paz que da el mundo. Y hay un espíritu que se mueve en el mundo y es el espíritu del anticristo ya.
el hijo de perdición. Este espíritu ya está en acción y está trayendo esto. Y está usando a iglesias para dar la paz de la manera que Él un día la dará. Tengamos cuidado. La paz de Dios la obtenemos creyendo en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. No hay otra manera de obtener paz. No hay otra manera de obtener la paz. Es por medio de Jesús y la cruz. No hay otra manera, no es a cualquier precio. Por más que hoy todos quieran escuchar la palabra paz, no debemos hablar a la palabra paz a cualquier precio. No debemos inflar la palabra paz y ponerle un valor diferente al que realmente esta palabra tiene. Debemos hablar de Jesús y su obra en la cruz. Si tú estás escuchando este mensaje, quiero decirte que Jesús te ama y que Él quiere perdonar tus pecados, pero necesita que reconozcas delante de Él que eres pecador y que aceptes lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Y si tú has estado prestando oídos a estas palabras y te has inclinado a escuchar estos tipos de mensajes porque te agradaban al oído, también Jesús te ama, te digo a ti, tienes que arrepentirte también de lo que has hecho y comenzar de nuevo con Dios y que el Señor empiece a alimentar tu vida con la verdadera fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero también la fe se va por el oír también. Palabras infladas, palabras que son muy escuchadas hoy, pero Dios te ofrece hoy su paz. Quiero invitarte a ti que nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, que cierres tus ojos allí en el lugar donde estás y que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche vengo a ti, reconociendo que no hay paz en mi corazón y que por más que hay cosas que tal vez se solucionan en mi vida, no puedo alcanzar la verdadera paz. Por eso, Señor, me arrepiento y te pido perdón de todos mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, recibo la paz que viene de ti, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, Jesús ha entrado en tu corazón. La paz de Dios ha entrado en tu vida y hoy estás en paz con Dios, estás a cuentas con Dios. Ya no estás enemistado con Dios. Y eso te va a dar la posibilidad también de ser un embajador de paz, de llevar la paz de Dios en este tiempo, que no es la paz que el mundo da. Jesús te ama. Si tú has hecho esta oración, puedes comunicarte, dejar tu mensaje en el Facebook de la iglesia, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, al Facebook, dejarnos tu pedido de oración, tus datos si quieres tener más contacto, o también a mi Facebook, Hugo Ramini Herrera, yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, también puedes dejar allí tu comentario. Y espero que de ahora en adelante puedas comenzar de nuevo con el Señor y ya no prestar oído a estas palabras que están infladas, que han sufrido inflación, sino que prestes oído a Dios. La Escritura, la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para enseñar, útil para que
el hombre esté preparado para toda buena obra. Que así sea, que podamos vivir la vida cristiana de otra manera. Esto ha sido todo por hoy. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.